Si sientes que no tienes demasiado tiempo para entrenar, pero aún así quieres ver cambios físicos y hacerlo sostenible en el tiempo y que no te suponga una carga a una vida que ya bastante demandante y exigente lo es, en este vídeo te voy a enseñar cómo no necesitas pasarte horas entrenando y no es que te falte tiempo, sino lo que necesitas es una estructura sencilla, simple, que puedas seguir incluso en esas semanas de más caos o en esos días en los cuales tu vida se vea un poco patas arriba. O directamente, si ya tienes un trabajo muy exigente que demanda mucho estrés, mucha carga mental, que tienes incluso responsabilidades porque tienes niños, al final en esas semanas, en esos días de tanto caos, que incluso llegas cansada y lo último que te apetece es ponerte a entrenar, directamente no vas, o si vas sientes que no puedes dar el 100% porque te estás suponiendo una carga extra. Lo que vamos a aprender aquí es a cómo adaptar el entreno a tu vida y no a la inversa, y que veas que ese esfuerzo, ese ratito que vas, sea realmente eficiente y que te sientas orgullosa y satisfecha de el esfuerzo que estoy poniendo para la vida que ya bastante estresante está dándome un resultado físico y no me frustro, porque es muy frustrante vivir en ese bucle. Entonces, yo a día de hoy, para que me conozcas, soy Natalia, soy Nati Fitness Coaching en Instagram, y yo hace 8 años me encontraba en una situación parecida. En esa época yo estaba estudiando la carrera, yo trabajaba a media jornada y yo empecé a cuidar mi alimentación y mi entrenamiento. Por suerte tenía a mi madre, pero es que básicamente me pasaba prácticamente todo el día fuera, me tenía que organizar súper bien cómo comer, cómo entrenar, para ver cambios. Además, durante 2 de esos años yo tuve un trastorno de alimentación, yo sufría ansiedad, sufría atracones, entonces tuve que aprender a lidiar con esa autoexigencia, ese perfeccionismo, ese estrés, y que el deporte y la alimentación no me restara a las responsabilidades que ya bastante tenía para esa edad, la verdad. Y eso lo mantuve durante los 5 años que estuve en la carrera y estudiando también luego más tarde el máster. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En este vídeo, antes de continuar, te voy a enseñar abajo en una carpeta de recursos cómo puedes tú hacerlo, al igual que yo lo he hecho y he ayudado a otras mujeres a hacerlo, a que sin necesidad de hacerlo perfecto, tú puedas ver cambios físicos, puedas adaptarlo a tu vida y te sea simple, eficiente y lo puedas mantener. En este vídeo vamos a entrar mucho más en detalle, por eso es importante que te quedes y que al final me puedes dejar en los comentarios qué es lo que más te ha ayudado, qué es lo que más te ha servido, porque a mí me ayuda mucho a saber qué es lo que necesitas, igual que he hecho este vídeo porque me lo han pedido, pues te puedo seguir ayudando con otras sugerencias que tú tengas. Entonces, ¿cuál es el problema de la situación en la que vives? A día de hoy tienes, como hemos dicho, un trabajo. Bueno, tengo aquí por cierto, la situación. Entonces, vamos a analizar un poquito cada punto. Entonces, el primer punto, seguramente te sientes en esa situación. Tengo un trabajo muy exigente, muy demandante. En el equipo yo, por ejemplo, ayudo desde policías, abogadas, enfermeras, hasta personas que, por ejemplo, como Laura, que es profesora, estaba opositando, algunas también son mamás. Entonces, personas que tienen una vida muy exigente, que ellas mismas ya son muy exigentes y que no quieren entrar en ese bloqueo de tener que volver a empezar un lunes o de esa frustración de por más que hago no veo resultados. Este es el punto en el que te encuentras. Entonces, ¿cuáles son los errores que estás cometiendo? El error que estás cometiendo es pensar que tienes que estar entrenando 4, 5, 6 horas por semana, hacer cardio cada día, sacar muchas horas de tu vida para el entreno, cuando realmente lo puedes hacer mucho más simple y efectivo. Y para ello te voy a hablar de 2 casos distintos para que lo puedas adaptar a la situación en la que te encuentras. Y vamos a entrar en las soluciones con los 2 casos, porque seguramente te encuentres en uno de los 2 polos. Por un lado, te voy a hablar de Laura. Laura es profesora y cuando empezó conmigo estaba estudiando el máster, luego empezó a opositar y a la vez pues tenía su trabajo de 8 horas de profesora. Por tanto, tenía un horario muy más estable, pero sí que tenía muchas cosas en su vida. Y luego tengo el caso de Natalia. Bueno, tengo 2 Natalias en el equipo, que las 2 casualmente son enfermeras y tienen los típicos turnos de mañana, de tarde y de noche. También tengo otras
clientas, como por ejemplo, justo el otro día lo subí a Instagram, Sara, que es policía también, incluso el otro día tuvo que viajar a Perú y imagínate, pero eso ya podría dar para otro vídeo cuando viajas fuera. Iría de otro vídeo. El caso de Natalia, que es enfermera, por tanto tiene un trabajo a turnos y bastantes semanas de bastante caos. O el caso de Laura, que trabaja más estudia. Entonces, ¿cómo lo hicimos? En el caso de Laura, Laura además venía con un trastorno de alimentación muy grave, con atracones. En el caso de Natalia tenía mucho descontrol con la comida, sí que le daba ansiedad en esos momentos de mucho estrés y también lo aprendimos a gestionar con la parte nutricional, que no voy a entrar en este vídeo. Tengo otros vídeos en el canal y también voy a seguir haciendo vídeos para tratar este tema porque yo me especializo en eso, como te dije, yo he pasado por ahí y las mujeres a las que ayudo de alguna manera o de otra tienen ese descontrol o ansiedad con la comida. Entonces, ¿cómo lo hicimos? En el caso de Laura, el primer punto es crear una estructura adaptada a su estilo de vida. Eso es lo más importante, que esté adaptada. Y esto sirve adaptada para las dos, ¿vale? Esto sirve a las dos. Es decir, yo lo primero que hice cuando me reuní con ellas la primera vez en la videollamada inicial fue decir, vale, cuéntame un poquito sobre ti, sobre tu contexto. Por chat, si necesitas ayuda, contáctame por WhatsApp porque soy yo la que respondo y podemos analizar un poquito tu situación y ver cómo te puedo ayudar, igual que hice con ellas. Entonces, lo primero que les pregunté por chat, antes de filtrar si realmente eran el perfil de personas a las que puedo ayudar, fue, y ya luego hicimos la llamada, fue decir, vale, ¿qué tipo de vida tienes? ¿Qué trabajo tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Para ver un poquito si tienes hijos o no, para ver un poquito su vida. Entonces, cuando ya tuve un contexto sobre su vida, y bueno, eso por chat y luego ya por la videollamada, lo que hicimos fue decir, vale, tenemos que adaptarlo a su vida. ¿Cuántos días tienes? ¿Qué turnos tienes? ¿Qué horarios podrías hacerlo? Y una vez supe un poquito sobre su contexto de vida, le dije, vale, en el caso de Laura vamos a entrenar 4 horas a la semana, es decir, 4 días, y en el caso de Natalia le iba mucho mejor entrenar 3 horas a la semana. Cuando digo 4 pueden ser hora y cuarto de entreno normalmente, porque un ratito es de calentamiento y en el caso de Natalia lo mismo, 3 horas y cuarto. Vale, en cada una de ellas hicimos una cosa distinta. Ya empezamos, ¿ves? La personalización. Escuchar a la persona y ver lo que necesita. Una vez supimos que teníamos estas 4 o 3 horas, dijimos, vale, tenemos que hacer un entreno que sea eficiente y que le permita ver resultados. Antes de esto, obviamente, yo siempre pregunto, oye, ¿cuál es tu situación inicial con la relación con la comida, con tu cuerpo? Que si tienes que perder grasa, si tienes que perder X kilos, si quieres perder flacidez, celulitis, por ejemplo, en Laura. En las dos, los complejos principales eran a nivel de la tripa, se inflamaban mucho porque también al final, cuando somos personas muy exigentes, tenemos una gran carga de estrés y eso hace que nuestro sistema digestivo y metabólico se altere. Entonces tenemos que también estructurar la alimentación en paralelo para que el entreno esté adaptado y tampoco suponga mucho más estrés y perjudique, pero que también la alimentación sume. Por eso tienen que ir las dos cosas de la mano sí o sí, para que veas cambios reales. Entonces, en su caso dijimos, vale, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué quieres mejorar? Y vamos a estructurar el entreno. Horas disponibles. Los días disponibles también yo les daba un croquis, pero realmente yo pienso que o yo aplico en mi caso, no es que pienses que lo hago, que cuando tú tienes una buena estructura de entreno, da igual que entrenes un lunes, martes, miércoles, jueves, que lo distribuyas, que tú puedes permitir que haya descanso entre esos días. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de Natalia, que hay semanas que a lo mejor, imagínate, trabajaba 3 días seguidos de noche y decía, mira, prefiero hacerlos de jueves a domingo, los 3 entrenos, distribuimos en eso, y otras semanas sí que voy a hacer día sí, día no. Hicimos el entreno para que se adaptara a este horario que podía ser tan cambiante. En el caso de Laura sí que tiene unos días fijos que le va a venir, quitando una semana puntual que a lo mejor diga, mira, pues esta semana me encontraba mal o he ido al médico, pues no he ido este día, iré mañana. Pero en cada una de ellas lo que hicimos fue distribuirle los músculos a los que trabajar y la carga en función de su tipo de vida. En segundo lugar, lo que hicimos fue una estructura, la estructura dentro del entreno, intraentreno, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto?
la estructura entre entrenamiento. Obviamente, si tú tienes 4 horas a la semana o 3 horas a la semana, no es lo mismo en un caso que en el otro el cómo lo vamos a estructurar. En el caso de Laura, por los objetivos que ella tenía, lo que hicimos fue hacerle un día de pierna, torso, pierna y de full body. De esta manera, un día entrenaba una parte de la pierna, otro día entrenaba ciertas partes del tren superior, otro día entrenaba otras partes de la pierna o otros ángulos del mismo músculo, y otro día para repasar un poco el torso, el tren superior y la pierna. En el caso de Natalia, lo hicimos de dos maneras, porque a medida que íbamos haciendo las revisiones quincenales y que vimos que el cuerpo evolucionaba, lo cambiamos. Inicialmente hicimos una rutina de pierna, torso, perdón, de full body, y luego ya pasamos a pierna, torso, full body. Básicamente, ¿qué hicimos? 3 días de full body en las cuales, no recuerdo ahora mismo, no tengo aquí su caso, pero en un día tocábamos, por ejemplo, imagínate, hombro, brazo y cuádriceps, otro día tocas glúteo, femoral y espalda, el abdomen también ahí puesto, y el día 3 pues tocas los músculos que más te interesan, pues a lo mejor glúteo, piernas, hombro y brazo, ¿vale? Luego, a medida que el cuerpo va evolucionando, vamos haciendo los ajustes de alimentación y entrenamiento, pues ya dijimos, vale, vamos a hacer un día full pierna, otro día full torso y otro día ya enfocado a lo que queramos ir puliendo. Por tanto, dentro de los diferentes días, pues tenemos el cómo lo fuimos estructurando en el tiempo. Lo mismo con Laura. Con Laura, aunque se mantenga más o menos la misma estructura, que hemos visto que le funciona, hemos probado diferentes cosas y es lo que más le funciona. Hay veces que a lo mejor lo que más quiere trabajar es el glúteo, por lo tanto vamos a aumentar el glúteo en estos días, y hay veces que lo que tiene a lo mejor un poquito más rezagado es la espalda, me invento, pues lo cambiamos. Por lo tanto, dentro de esta estructura interna, luego hay que ir haciendo ajustes a medida que vas evolucionando para que no te estanques, y todo combinado con la comida. Aparte de esta estructura interna, en la parte de esta estructura interna tenemos dentro de esto, aquí tenemos punto 1, punto 2, punto 1, punto 2, para que no se equivoque, ejercicios. Obviamente es importante tener en cuenta que hay muchos ejercicios. Laura, por ejemplo, además tiene un problema de rodilla, entonces le tuvimos que adaptar aún más ejercicios, por ejemplo, zancadas y búlgaras, nada, porque se hace daño. Entonces teníamos que, aparte de que hay todo personalizado, también situaciones particulares también hay que adaptarlo. Entonces, en este caso es importante ver qué ejercicios son más eficientes para el poco tiempo que tienen disponibles. Si tú te pones a hacer muchos ejercicios básicos como son sentadilla, peso muerto, hip thrust, no sé cuántos, en una misma sesión, que a lo mejor por cada ejercicio que necesita aumentar el peso y más tiempo de descanso, se te van a las 2 horas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seleccionar unos ejercicios básicos como pueden ser, vale, pues por ejemplo, día 1 de pierna. En el caso de Laura podíamos hacer sentadilla y peso muerto. Y luego ejercicios más analíticos, pues una patada de glúteos, unas extensiones de cuádriceps, un curl femoral. Día 2 de pierna, pues si este día hemos hecho pues peso muerto y sentadilla, pues el día 2 de pierna metemos un hip thrust y otra variante de peso muerto. Y luego el tercer día de full body, pues otra variante de hip thrust que sea más eficiente, y como es un full body, pues una variante de un ejercicio de torso. Por tanto, seleccionar 2-3 ejercicios básicos . 2-3 ejercicios básicos que haremos siempre al inicio de la rutina, y luego analíticos. Que los analíticos son aquellos que es ir a una máquina o coger una mancuerna y los haces más rápido, que no necesitas tantas series de aproximación / calentamiento. En el caso de Natalia, como ella sí que tenía menos días, lo que hacíamos era meter sí o sí 3 básicos por sesión, y luego metíamos de 2 a 3 analíticos.
incluso a veces 4. Porque yo muchas veces lo que hago es, para optimizar el tiempo, meter super series, que son diferentes ejercicios combinados, por ejemplo, un curl de bíceps y una extensión de tríceps, los combinas, entonces descansas menos tiempo, los haces los dos seguidos como en circuito y ya hemos trabajado 2 músculos en la mitad del tiempo. Por eso pongo el 4 entre paréntesis. Pero básicamente sería eso, meter 3 básicos, pues por ejemplo, día de full body, una sentadilla, un peso muerto y un press militar, incluso un cuarto que puede ser un remo con barra, serían 4. Y luego ya metes una super serie de bíceps tríceps y ya tienes una rutina de un día, por ejemplo. Como te he comentado, abajo tienes la carpeta de recursos en las cuales tienes ejemplos de rutina de entrenamiento para que lo puedas adaptar a tu vida sin necesidad de hacerlo perfecto y que puedas ver resultados de una forma sostenible. En este caso tenemos estos dos, estructura, y finalmente otra cosa importante es que sea eficiente. Y esto sirve para los dos casos, ¿vale? Eficiente. ¿Qué quiere decir? Está muy bien, una parte de la eficiencia es efectivamente que los ejercicios estén bien seleccionados, en el orden adecuado, el número de series y de repeticiones adecuada, lo que he dicho, meter alguna super serie para optimizar tiempo, meter series con respaws, por ejemplo, X repeticiones, una mini pausa de 5 o 15 segundos y otro número de repeticiones o ir al fallo. Esto hace que no necesites hacer tantas series porque en una misma serie ya acabas muy fatigada. Son tecnicismos que son los que hacen que tu cuerpo evolucione y progrese. Obviamente aquí no voy a entrar en detalle, eso lo veo con las personas que están en el programa y lo optimizo porque no tendría sentido que te lo explicara porque hay que tener en cuenta cada persona. Es hilar más fino para que vea resultados. La típica serie de 4×12 o de 2 de 6-8 y 2 de 8-12, pues sirve cuando empiezas y vienes de no hacer nada, pero a la que pasan 2-3 meses, incluso si ya llevas meses, te estancas porque aparte de que te está faltando organizar bien el entreno, porque ni siquiera el número de series y el número de repeticiones está bien hecho. Hay muchos factores que hacen que te estanques. Otro de ellos es la eficiencia. Al final, si tú vas menos días de entreno o vas un poquito más, tienes que asegurarte de que cada una de las series sean intensas o vayas al fallo o cerca del fallo. Que haya una progresión entre las semanas, que tú empieces esta semana con X peso o X número de repeticiones y a lo largo de las semanas cada vez puedas usar más peso, usar más repeticiones, manteniendo esa intensidad. Y sobre todo, que se adapte al nivel de vida que tú tienes y a tu cansancio. Es decir, si tú sabes que algún día vas a salir llevas varios días por ejemplo, en el caso de Natalia, de turnos muy locos, pues a lo mejor ella me preguntaba, oye Nati, este día, ¿qué me recomiendas hacer de los entrenos? Si podemos hacer algún mini ajuste de estas semanas que van a ser un poco más caóticas, voy a estar más cansada, ¿cómo podemos hacerlo? Pues a lo mejor reducíamos un poquito los básicos y metíamos algo distinto. Entonces ella fue aprendiendo a medida que ella lo ponía en práctica, lo iba aprendiendo. Y el día de mañana, pues que ella no estuviera conmigo, ya sabía perfectamente cómo adaptarlo a su vida. Sin hacerlo perfecto, sin acabar exhausta, sin estar todo el día entrenando, vemos cambios y disfrutamos de otras cosas de nuestra vida. Entonces, estos son cada uno de los casos, esto fue como lo hicimos y sobre todo también el trabajar esa mentalidad autoexigente y confiar en el proceso de que cuando todo está bien estructurado y está adaptado a tu vida, no necesitas horas eternas de resultados y que esforzarte más no te va a dar más resultado, más no es mejor, lo habrás escuchado muchas veces. Cuando algo está hecho de forma eficiente, el resultado es inevitable que llegue. Cuando lo que crees que tienes que hacer es más y más y más, pero mal hecho, te va a llegar al mismo punto. Eso es lo que yo les metí en la cabeza de que estaban haciendo mal en el momento que me contactaron y es lo que yo te digo y lo que a mí me pasó en su día, vamos, yo estaba igual en esos 2 años que tuve la bulimia, la ansiedad y estaba estancada, que al final no es hacer más, es hacer mejor
incluso menos de lo que funciona. Y cuando tú haces lo que funciona de una forma inteligente y sostenible, haciendo menos consigues más. Y eso es una inversión en tu tiempo y en tus resultados. Entonces, estas serían las soluciones. Y para terminar, el mindset. Yo siempre digo que es uno de los pilares de mi programa, y ellas bien lo saben, y yo es lo que he visto, que muchas veces también tenemos que cambiar ciertas creencias que tenemos, no solo con el entreno, sino con la alimentación y el cómo hacemos las cosas, porque si no vemos esto como una inversión en conocimiento, en ti misma, en hacer las cosas bien, siempre vamos a estar en la misma rueda. Y la mente autoexigente, el no dedicarnos tiempo, el vivir frustradas, el decirnos que no somos capaces de hacerle caso a esa mente subconsciente condicionada, es la que también nos mantiene estancadas. Entonces espero que te haya gustado el vídeo. Abajo tienes un link con mi WhatsApp para que me cuentes tu caso, me digas cuál es, y analicemos juntas cuál es tu situación actual, cuáles son tus objetivos y, lo más importante, qué es lo que te ha estado impidiendo o bloqueando ver resultados, y te explicaré el paso a paso que yo seguiría en tu caso para ver resultados con el sistema que Natalia, que Laura y que el resto de mujeres a las que ayudé, y yo, bueno, he ayudado y estoy ayudando, y yo en su día ya han cambiado, para que sin la necesidad de hacerlo perfecto, pero queriendo ver cambios y esa actitud de sí, quiero ver cambios, tú también lo consigas. Si ves que encaja contigo, podemos empezar juntas. Si no, al menos ya sabes lo que está fallando y lo puedas implementar por tu cuenta. Y nos vemos en el próximo vídeo.